era el 80 años de la muerte De de la Miguel muerte de Hernández, Miguel que Hernández, sí. nadie hizo nada para sacarlo, Neruda vivía todavía, Alexander vivía todavía, premio Nobel, Cernuda vivía todavía, bueno, y había muchos escritores, y yo no sé por qué no le sacaron a Miguel Hernández de la cárcel. Claro. Yo todavía no entiendo, A veces, no a entiendo. veces no sabes si es una cuestión política, si es una cuestión institucional, si es... Para mí que creo que era como todos los que escribían poesía en esa época y todos los que hacían literatura en esa época, eran entre paréntesis señoritos, ¿no? El único que no era señorito de toda esa época era Alberti, el resto eran señoritos. Si mira, Lorca era un señorito, Sí, sí, para que sea abogado sí, sí. en esa época y que vaya a España y que iba a Madrid con gente, con puro señorito. Entonces ellos, y de pronto aparece un obrero, es decir, un recogedor de olivas, un hortesano, Sí, creo, sí. y que empieza a escribir poesía y buena poesía, Un aceitunero. como que eso les dolía en el alma, ¿no? Es decir, no sé. Sí, que de la misma incluso clase social haya alguno que Sí, se separe del grupo, ¿no? sí, Pues sí, sí, esto sí. parece mentira y esto en algunos aspectos, bueno, a veces el mismo grupo social no te lo perdona, ¿no? Sí, Porque claro, es como claro. un poco denunciar a tu grupo. Ya en la Universidad de Nanterre, Emmanuel Sinardet, una profesora ahí que se ocupa del ecuatorianismo y es Sí, profesora de español y ahí en Nanterre, yo le había pasado un momento dado el libro desde el país, desde la capital de los mal genios, ¿no? Mal genios es dividido en dos, mal genios mal genio. y mal genios, Mal ¿no? genio. Entonces, porque como vivo en París, Sí, de mal genios, eso de la América, mal vuelvo a genio, la mal América. genio. Entonces con la América me decía, ahí vuelvo a la América hablando de mal genios, tienes razón, siempre regreso, porque me dice, París me encanta, pero la gente corre mucho, es estresada y son mal genios. Entonces, de ahí viene mal genios y mal genios. Entonces, cuando Mónica ya empezó a hacer la diagramación Sí, de la portada, le di ese libro y ella hizo un análisis del libro en la universidad, habló de la poesía de Telmo Herrera, que generalmente a mí me conocen como novelista, no como hacedor de versos, que digo yo, ¿no? Y bueno, mira, el libro está ahí. El libro está ahí, el libro lo tengo, una edición muy preciosa, que lo hizo con mucha delicadeza y muy bien hecho, como a mí me gustan los libros. Me olvidé de un hombre muy importante, yo había hablado de un tal Fernando, y hay un hombre muy importante que se llama Juan Antonio Rodríguez Tous. Él dirigió por más de 20 años la revista una revista de filosofía que era considerado una de las más prestigiosas de España durante 20 años. Él fue uno de los iniciadores de CAA Editores Sevilla, que editó justamente mi primer libro de poesía, La publicidad, cuento de hadas del siglo XX. Y el mismo grupo luego editó Correo Aéreo, para avión, y en inglés ya no sé ni cómo se dice, pero vía Airmail creo que se dice, que me disculpen. Eso era algo muy importante. Luego, hablando de poesía, claro, luego publiqué en Madrid, en la editorial Playor, que el libro de poesías, algo así como un poema, 78. Y luego en el 2000 publiqué Desde la capital de los mal genios, una obra que fue luego prologada por Emmanuel Sinardet, profesora de la Universidad de Nanterre. Y luego, 20 años después, mira, todo lo que se escribe al final, cuando es bueno, vuelve a aparecer. Se editó en conmemoración
de la muerte de Miguel Hernández, se volvió a editar el libro desde la capital de los malgeños por la conmemoración de 80 aniversario del fallecimiento del poeta Miguel Hernández, y quien lo edita es Vicoa, en Nueva York, dirigido por Mónica Sarmiento Archer, Inés Mónica Sarmiento Archer. Fue quien editó ese libro desde la capital de los malgeños. Luego aparece un libro muy importante, importantísimo, que en este momento está traducido ya al francés, que se llama Itaca Luzmila. El Itaca Luzmila justamente es un libro de novela, que lo escribí en verso como si fuera poesía, pero es una novela. Y en esa novela yo hablo de algo muy importante, el atentado en el RER Saint-Michel, 1995, en París, el 25 de julio. Es un libro muy importante que habla justamente de eso, del atentado y los efectos colaterales de una persona que supuestamente viajaba en el tren, y la otra persona que habla en primera persona en el libro, que le está esperando y que esta persona nunca aparece. Este libro lo escribí, esto pasó en 1995, y recién este libro apareció en el año, espérate, voy a ver aquí, creo que fue el año 2014, es decir, casi 20 años después, para lograr publicar Luzmila, Itaca Luzmila. Efectivamente, yo necesito vivir una situación dada y escribir lo que yo digo, lo evidente, así como yo escribí Papá murió hoy, que para mí era una cosa evidente, que había que escribirla. Así como escribí La cueva, que también era una cosa evidente que había que escribirle, y sobre este drama de Itaca Luzmila que sucede en el atentado, como te digo, de París en el año de 1900, ya me olvido, espérate, de 1995, el 25 de julio. Eso es hablando de poesía. En este momento, bueno, sigo escribiendo poesía, pero lo más importante es que yo para escribir necesito haber vivido, necesito digerir como una buena comida, digerir y luego poder escribir. Mira, 20 años para escribir Itaca Luzmila, 20 años. Y cuando escribí Papá murió hoy yo tenía 34 años, es decir, que 34 años de vivencia para lograr escribir Papá murió hoy. Ya desde Quito, yo tengo un libro que es inédito, que se llama Texto para dar a los que preguntan por qué escribes. Y ahí yo hablo de justamente que hay que vivir, se necesita tiempo, es decir, del tiempo que yo escribí, el Papá murió, me demoré 34 años. Allá en el Ecuador, lo que digo en por qué texto para dar a los que preguntan por qué escribes, yo desde el Ecuador ya andaba buscando la novela a los 18 años. Yo iba al cine, veía una película, iba al teatro, veía una película, iba a un concierto de música clásica en el Teatro Sucre o en la Casa de la Cultura y ya quería escribir una novela a propósito de eso. Conocí a una mujer y ya quería escribir una novela, o leía una novela y no pasaba de la tercera página. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia y no tenía la vivencia para poder escribir. Con el tiempo logré escribir Papá murió hoy. Claro, yo 34 años y desde que yo tengo uso de razón sería 3 o 4 años. Es decir, 30 años digeriendo todo lo que yo he vivido para poder escribir Papá murió hoy. Luego pasan años para poder escribir también, claro, La cueva, Lucero y lo que ya te había hablado hace un momento, El Mirón. Una de las condiciones que yo le dije a Mónica, le dije, te doy el libro, pero si lo haces en un estándar bolsillo. Porque la poesía, a mí siempre me ha acompañado la poesía.
pero el libro pequeño. Pero cuando ya es un libro grande, lo que se llama A4, A5, que es la mitad de una hoja normal, A4, ya es pesado. Y además, pero la poesía para mí, mientras más pequeño es el libro, mejor. Así pequeñito, casi como un misal. Los misales, los típicos misales, mira, la colección Aguilar tenía esa colección lindísima que era pequeña y que editaba poesía, editaba teatro, la poesía debe ser, es intimista la poesía. Sí, es curioso porque son momentos en los que recuperas, pero también vuelves a ver otra visión. Es como cuando vuelves a mirar un cuadro después de mucho tiempo que encuentras otras lecturas. Absolutamente, absolutamente. Si hubiera evolucionado la poesía y hubieses evolucionado tú. O sea, sí, claro. Por ejemplo, fue un gran descubrimiento releer a Salinas. Salinas yo lo había leído cuando uno lee poesía. Y Salinas también. Fue curioso volver a leer a Cernuda. Bueno, hay poetas así que los tengo y leo un poema, 2 poemas, a veces tengo una antología de poetas latinoamericanos o poesía erótica, de erótica no tiene nada. Eso no es erotismo, pero porque dicen sexo ya dicen es erotismo. Eso no es erotismo, de otra cosa. Si erotismo no tiene erotismo, de otra cosa. Pero apenas nombran sexo es erótico. ¿Qué tiene el sexo erótico? El sexo es una parte del hombre y de la mujer que está ahí. Además que gracias a eso nosotros conocemos el paraíso. ¿Por qué ir a buscando Dios en otros sitios cuando tenemos ahí? Tengo poesía ahí, y me encanta la poesía pequeñita, si los libros pequeños, ¿no? Lo tiene en ese formato pequeño, que los llevas en el bolsillo, si no es molestoso, porque la poesía es tan íntimo, es íntimo. El libro pequeño te da esa, no sé si en algún comentario también lo dices, que es como cuando hablabas de como si lo llevaras encima, ¿no? Es una cosa andante. Es como cuando hablabas de los pueblos o de las plazas o de todas estas cosas. Que es aquello que es portátil, ¿no? Que te permite, digamos, estar no seguro contigo tampoco, sino saber que estás acompañado, ¿no? Porque hay una cosa que me gustó mucho cuando hablabas sobre el tema del libro como amigo, ¿no? Claro, el libro te acompaña muchas veces en esos momentos ¿no? Claro. de soledad y tal. Y a veces, yo no soy un gran lector, tengo que decírtelo, no soy un gran lector, pero me acompañan mucho, mucho, los consulto mucho y uno me lleva a otro. Es como esas sensaciones de, digamos, de que un libro te transporta a otro y te transporta a otro y es como si estuvieras viendo el firmamento y vas cogiendo estrellitas y luego ¡pum!, configuras una figura, ¿no? Con diferentes libros. Y bueno, ¿cómo tienen esa relación, ¿no? ¿Cómo tienen ese encaje entre ellos, ¿no? O sea, El problema primeramente, el cura loco la escribí en francés. Y luego fue visto, corregido por 1000 personas, hasta que apareció la primera versión del Cura Loco y fue editada en francés. Una novela que tenía 180 páginas o 200 páginas, pero cuando la retranscribí al español, claro, en mi lengua, pasó a 580 páginas. Pero bueno, entonces, la novela que te digo, Anita A., no quiero cometer el mismo error, y lo dejo ahí. Y de vez en cuando escribo algo en francés. Tengo una obra de teatro que se llama Aló, la voix de portable es impenetrable, quiere decir, aló, la voz del teléfono es impenetrable, como decir, aló, la voz del Señor es impenetrable. Esa también la escribí directamente en francés, quise traducirla al español, pero no es lo mismo, musicalmente no es lo mismo. Y ahí se acaba con el ciclo, te digo, con el Cura Loco, se acaba con el siglo andino, con el ciclo de Ecuador, y ya te hablé del margen, te hablo de Anita A. En este momento yo tengo varias novelas que están inéditas que me van a editar en Sevilla. Que una de ellas, una novela escrita como una obra de teatro y teatro escrita como una novela.
que la van a editar. Y es una novela teatro donde es el tema bastante largo, y el título lo dejo tal cual. Dice, por haber metido la mano detrás de una guillotina para retirar el guante, perdió la mano. Ese es el título de la novela. Y eso no lo cambio. Eso no lo cambio. Entonces, esa novela está ahí. Entonces, eso ya es casi teatro-novela. Entonces, en esa novela hablo de la relación entre dos personajes, porque todas mis obras de teatro generalmente son para dos personajes, no más. ¿Por qué? Porque yo trabajo en París en teatros pequeños. Y sobre todo que crear una compañía de teatro es muy difícil, muy complicado, pero dos personas es más fácil. Dos personas. Entonces, casi todas mis obras están escritas, incluso las novelas están escritas para dos personas. En esta novela que te digo, es la historia de una mujer que llega, un hombre que se levanta y le ve a su mujer sentada en el sofá tomándose un café y le dice, ¿te gusta la obra que he escrito? Dice, sí, pero estás tratando siempre el mismo tema. Sería bueno que escribas otro tema. Y dice, ¿qué tema? Entonces dice, por ejemplo, dice, ya te comenté el tema del tío y la sobrina. Dice, no, ese tema me suena a Lolita. Bueno, ok. Dice, ¿y? ¿Dónde está el problema? Dice, ¿tú no puedes escribir el mismo tema sobre Lolita? ¿Crees que Nabokov, cuando escribió, no haber leído esa historia en otro sitio? ¿Crees que la historia de Romeo y Julieta es un invento de Shakespeare? Dice, eso ya existía. ¿Crees que lo de Don Juan le escribió Zorrilla o así porque sí? Ese mito ya existía, es un mito antiguo. Entonces dice, escribe sobre esto. Y él le dice, no, ¿por qué sucede que eso me suena a Tennessee Williams? Dice, entonces, cada vez que ella le da un tema, dice, esto ya está escrito, esto ya está escrito, entonces ella le dice, mira, escribe. Entonces, la novela Escribe es casi una novela de 200 páginas, donde va a salir un mamotreto de 500 páginas o más cuando ya esté editado, donde el escritor escribe obras de teatro, pequeñas, escribe como 13 obras de teatro basándose en todo eso, en lo que basándose la historia del tío y la sobrina. Es una historia de, por ejemplo, empieza, tío viene de noche y la sobrina está ahí y le dice, ¿qué haces aquí con este calor tan tórrido? Y la sobrina le dice que al final no es sobrina, es la hija de una amiga, no sé cómo. Y le dice, bueno, tío, dice, lo que pasa es que yo veo que usted todos los jueves de noche usted se va por ahí. Dice, ¿y por qué se va por ahí? Dice, pues que, dice, desde que se murió mi tía, que no es mi tía, dice, no la he visto con otra mujer. Entonces él dice, ¿y? Nada, dice que estoy leyendo el diario íntimo de mi mamá y veo que usted había sido el primer hombre de mi mamá. Y dice, y yo quiero ser su primera mujer. Entonces dice, y ahí empieza el drama. Ese es el tema que yo hablo, del sobrino bueno. Luego hay otro, para darte anécdotas así, hay muchas otras anécdotas, ¿no? Incluso hay el tema de la cucharita, que es una obra de teatro pequeña, Cucharita, y la cucharita es un tema que me pasó a mí, la cucharita. Cuando en Quito, un tío mío, sacerdote, que no sé dónde sacó dinero en esa época, en el siglo pasado, para venirse a educar en Florencia, no sé dónde sacó dinero, ¿no? De pronto tenía dinero de su familia, ¿no? O fue becado por los salesianos y le trajeron aquí. Llegaba a la casa, era fotógrafo, pintaba, un tipo que hacía de todo. Y un día llego a la casa y le digo, buenos días. Y me dice, ¿qué vas a hacer tú cuando seas mayor? Le digo, yo voy a escribir, ya empecé a escribir poesía.
me daba igual. Escribía, oía voces, y escribía. Y ya era la época donde todavía sigo escuchando voces. ¿Eh? Y de noche digo, déjame dormir, porque... Y si no les respondo, no me dejan dormir. Es curioso. Pero no es que oigo voces, sino que en el cerebro no oigo una voz que me de fuera, sino que mi cerebro mismo me habla, ¿no? Y como ya empecé a escribir, y mi tío me dice, yo que te iba a dar una medalla y una estampita de la Virgen de la María Auxiliadora, claro, era salesiano, Juan Bosco y todo eso. Y saca una cucharita de plata, pequeñita así. Le dice, toma, dice, hijo, te regalo esta cucharita. Y digo, ¿y esto? Verás, dice, hijo, te voy a decir una cosa. Vas a entrar en el mundo muy difícil que es de las letras. Y ahí vas a encontrar mucho envidioso. ¿Mucho? Envidioso. Entonces, desde que tú publiques tu primer poema, o tu primer poemario, lo que sea, van a escupir en lo que tú haces. Como decir, no valoraban la obra escrita, sino que decían, pero claro, yo le cogí en otro sentido, en el sentido de que, y hasta ahora digo que para mí es una buena crítica. Bueno, entonces la cucharita dice, van a escupir. Entonces con la cucharita tú coges la baba que te han botado en el piso y le pones al lado, con la cucharita. Luego, cuando escribas el segundo poema, vas a tener una cucharita de café, y luego una cuchara sopera, luego una mamá cuchara, y luego vas a ir con un balde. Y luego cuando ya llegues a ser conocido, vas a ir con un bulldozer para ir separando toda la mierda que te va a ir botando en el camino. Si quieres ser escritor. Y si no, no te metas. Y tengo un bulldozer hasta ahora. Y no un bulldozer, tengo un bulldozer inmenso, ¿no? Porque todo lo que han dicho, todo lo que hace mucha gente es horroroso. Sobre tu obra, a las espaldas, casi delante, no te quieren publicar. Total. Entonces, eso hablo una obra de teatro, de la novela que te hablo, de La Cucharita. Hablo de temas que ya tratados por otro. Por ejemplo, hablo del tema que ya fue tratado por Guitry, que es una obra que la trato a mi manera. Es la historia de una mujer que dice, no quiero que tu primo venga aquí, que tu primo que vive en Madrid. Y él dice, pero ¿por qué? Si es mi mejor primo, etcétera. No, dice, es un tipo que no quiero que venga aquí a París, además tú te vas a Londres y no quiero quedarme con él durante 15 días, es un tipo odioso, cree que sabe todo. Cuando yo voy al Museo del Prado en Madrid, antes de que hubiera una obra, él ya me está explicando la técnica, cómo lo hizo, dice, es un tipo odioso, no quiero verla a ese tipo. Y él le dice, sí, pero es mi primo hermano. Dice, y cuando estuviste en Madrid, él te acompañó a Aranjuez, a Chinchón, te acompañó a Sevilla, te acompañó por aquí, te acompañó a Segovia, te acompañó a todo sitio. ¿Y por qué le odias tanto? Dice, porque es que no puedo ver ese tipo de madrileño. No puedo ver total. Bueno, dice, mira, él viene porque viene. Entonces ella dice, bueno, si él viene, yo me separo de ti. Y dice, bueno, al final el tipo dice, es mi primo hermano, él viene y si tenemos que separarnos, nos separamos. Bueno, ella dice, bueno, pero por esta vez, pero que sea la última. Y cuando el marido se va, y golpea la puerta y llega el primo hermano. Dice, amor, mi vida, al fin solos. ¿Ves? Era algo que estabas esperando. Pero es un tema recurrente en la literatura, pero había que hacerle a mi manera. Entonces, en esa obra que te digo, la novela escrita como una obra de teatro y una obra de teatro escrita como novela, hablo eso son como 13 o 14 obras de teatro. Y microteatros, porque además vasos comunicantes. Yo no había oído hablar eso de microteatro. La primera vez que le vi fue en Sevilla hace unos 10 años. Aquí en Barcelona, hay el pasillo delante uno que acaban de cerrar, aquí en Gracia, que son obras de teatro de 10, 15 Sí, claro, sí. Y tal, y sí.
en un departamento como este, que ahí está una obra de teatro, se cierra la puerta, vas al baño, están 3 personajes escuchando a alguien que está en servicio higiénico diciendo un monólogo, y es curioso, y costaba 3 euros la entrada. A mí me pareció fascinante. Me dijeron, uno de ellos me dijo, Telmo, ¿por qué no escribes microteatro? Y empecé más o menos a escribir microteatro, pero bueno, había que encontrar una actriz, había que encontrar un actor y todo eso, y total. Y de ahí me viene la idea de escribir esta novela que hago. Entonces, el teatro, verás, el teatro, yo empecé escribiendo teatro escribía obras de teatro desde Quito, obras pequeñas. Pero claro, como luego me dediqué a la poesía, y sobre todo a la novela, abandoné el teatro. Pero de tanto escribir teatro, de tanto hacer teatro, porque ya estoy como 50 años en la dirección de teatro y dirijo teatro todo el tiempo, empecé a encontrar el mecanismo teatral, lo que yo llamo diálogo directo. Al fin, me dije, me salgo de la novela, esa cosa narrativa que tienes que estar recreando personajes, ambientando los personajes, y aquí son diálogos directos. Y me fascinó escribir el diálogo directo y empecé a escribir obras de teatro, de las cuales se publicó un libro de teatro en Sevilla que se llama Personajes, en la librería Atopía, una editor Atopía, el que me va a publicar esta novela que te digo. Atopía. Y al mismo tiempo está pensando ya escribir el segundo tomo de mis obras de teatro, porque en este momento tengo unas 40 obras de teatro escritas, de las cuales 9 están editadas, de las cuales solo se han presentado 3 obras. Bueno, se presentó Celos Joviales en París, que se le tradujo al francés. Luego en Sevilla monté Ayúdame, que es una historia de parejas, que lo presenté en Sevilla, luego en París, en un festival de teatro. Y en este momento estoy preparando una tercera obra mía que se llama El Automóvil, que la estoy presentando y posiblemente venga aquí a Barcelona a presentar esa obra, porque Vasos Comunicantes conocí a un director de un casal que está aquí cerca del Arco del Triunfo para arriba, un casal que está allí. Entonces hablé con el director y le digo, bueno, mira, yo aquí no conozco grupos de teatro, no conozco salas de teatro. Me dice, pero lo puedes presentar aquí. Yo te ayudo. Me dice, ¿y cuántos días? Le digo, mira, sería una semana. Dice, pero ven aquí. Entonces de pronto yo tengo que mandarle todo un documento para poder presentar la obra de teatro. Entonces, de esas obras de teatro, del primer tomo, hay 3 obras de teatro que están, que las vamos a presentar al público. Y de ahí hay otra también que estamos presentando, que estaba ensayando en francés, porque están traducidas al francés. Es otra obra que son 2 viejos, o de cierta edad, que están casi en edad terminal, y que viven con aparatos. Y un momento dado se conocen 2 personas y se hacen amigos. Dice, ¿qué tal si desconectamos la máquina antes de que llegue la enfermera y nos dé un mes más de vida? Entonces, esa es la obra de teatro. Esa la estoy ensayando también. Y el resto, te digo, hay un segundo tomo de Personajes 2, porque no cambio el título. Si escribo 10 tomos de teatro, todo va a ser Personaje 1, Personajes 2, Personajes 3, y siempre con la misma portada. No cambio la portada. Personajes 1, Personajes 2, Personajes 3. Entonces, el próximo año me publica este editor Atopía, la obra de teatro, la novela, que es escrita como un teatro, el teatro escrito como una novela, y el segundo tomo de obras de teatro, de 9 obras de teatro. Y tengo el tercer tomo, que son 21 obras de teatro. Pero 21 obras de teatro entre pequeñas y más grandes. Y de esas, curiosamente, de esas obras de teatro estoy escribiendo novela. Porque el tema es como vengo de la novela, primero escribo teatro, voy a lo que yo llamo diálogo directo. Y una vez que ya está hecho el obra de teatro, digo, pero esto es un tema para hacer novela. Es lo que estoy haciendo en este momento
con la obra Ladrón de una novela ajena, que en principio es una obra de teatro, que va a ser editada en el tercer tomo entonces, en este momento lo estoy escribiendo como novela, que por el momento tiene 54 páginas, pero creo que irá a las 100 páginas, y ya le estoy redondeando, estoy dándole más carácter de novela. No quiero cambiar el diálogo directo tampoco, hay guión y el personaje, personaje como el teatro, pero poco me importa. Luego de pronto le doy otra estructura, pero en el momento estoy escribiendo eso. La novela ajena es simple, es que ya se ha escrito ese tema también, es un tema recurrente. Con otra visión. Sí, otra visión. Es la historia de un novelista que recibe, que a mí me pasó eso además, que recibe la novela y le dice el editor, lo que me pasó con El cura loco y la 37 Virgen de Santa Rosa, cuando quise editarla en Quito, el editor me dijo, bueno, Telmo, sería interesante que el primer capítulo lo pongas al final y luego que cambies esto. Le dije, hazlo tú, yo no lo voy a hacer. Si crees que la novela va a ser más interesante así, hazlo tú, pero yo no hago, ese trabajo, mi trabajo está terminado, digo, es un trabajo del editor, no es mi trabajo. De todas maneras, el original tengo, y si se publica la novela es con tu visión, no con la mía. Y cuando yo publique la novela, la publico con mi visión. Es más o menos como digo, ninguna comparación, digo, cuando Orson Welles dejó de hacer cine, cuando él ya no podía montar las películas de él. Él montaba, él dirigía, y quien montaba eran los productores. Entonces hacían unas obras que duraban, lo que pasó con Sergio Leone también, con Érase una vez en América, dura 8 horas y le hicieron en 3 horas los productores. Entonces yo le dije, mira, es un asunto de un editor, y si ellos lo hacen así, pues es asunto de ellos, no es asunto mío. Y entonces la historia de esta novela es que la mujer de este escritor le dice, mira, lo que te pide el editor son asuntos estructurales, nada que ver con el fondo. Y él dice, yo no muevo un ápice de la novela, ni una coma. El editor, si quiere, que lo haga. Dice, si quieres, yo lo hago. ¿No te molesta? Dice, sabes que yo también soy novelista, le dice ella. Escribo novela, pero tú nunca has leído ninguna novela mía. Y él dice, ya te dije, que entre parejas no se lee. No quiero enojarme contigo, sí, pero me gustaría que me des una opinión de lo que escribo. Y él le dice, no, porque nuestra pareja se va a ir al carajo. Dice, mejor no. Entonces dice, pero ¿me permites que yo haga los cambios estructurales de la novela? Y le dice, si te apetece, toma. Ella va a un café a trabajar y de pronto aparece el ex marido de ella. Y le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Y ella le dice, hola, novelista frustrado, ¿cómo te va? Entonces, ahí dice, claro, dice, ¿cómo hace tu marido? Le dice el marido actual, para escribir como él escribe. Dice, porque se da a fondo. Es un tipo generoso en el lenguaje, en todo. Dice, en cambio, tú eres avaro. Dice, incluso, creo que cuando hacíamos el amor, hasta el esperma contabas para no darme demasiada esperma. Eso eres, un avaro. Y un avaro no puede escribir novela. La novela tiene que ser generoso, darte todo por el todo, el 100%. Sino, no, y tus novelas son calculadas, son memorizadas. Dice, claro, él dice, lo que pasa es que en la escuela de periodismo, y cuando empecé a trabajar en otros sitios, ahí me formatearon bien y me quitaron el alma de novelista. Dice, sí, pero ganaste mucho dinero con eso. Dice, sí, dice, he escrito muchas novelas para otros. Entonces ahí voy a esta cosa de los editoriales, que cuando ya tienes un éxito, el editor, por ejemplo, hablemos de editor, bueno, nombres no quiero decir directamente, pero un novelista que sea muy conocido. A un momento dado se cansa de escribir. Entonces el editor le dice, mira, no te preocupes, yo lo hago por ti. Yo tengo un negro que va a escribir como ti. Porque hay cientos de gente que puede escribir de la misma manera que 100 años de soledad, o de otros novelistas. Tengo 100 años de soledad, así al azar. Entonces el editor, él dice, tú como negro, le dice la mujer al ex marido, tú has escrito novelas, has escrito biografías para los presidentes, para ciertos ministros. Dice, es que yo quiero escribir la novela. Dice, es que tú nunca serás novelista. Jamás. Nunca. Y dice, bueno, entonces, ¿qué haces aquí?
Dice, veo que tienes una novela de tu marido, que puedo ojearle. Dice, no, tú no ojeas para nada. Mi marido me dio la novela a mí y yo, dice, sí, pero... dice, se te cayó una hoja, y se cae una hoja. Y dice, ¿puedo leer la hoja? Y dice, claro, dice, en la hoja dice que el editor dice que sería bueno que haga ciertos cambios de estructura de la novela. Y él dice, si quieres yo lo hago. En eso yo soy bueno. Dice, bueno, sí. Entonces al final le da la novela a él y él manda a la novela, tal como está hecha, manda a otro editor. Y la novela termina ganando un premio. Entonces él le dice a ella, dice, mira, ganamos un premio. Dice, ¿cómo qué premio? Dice, la novela que me diste, le mandé. Y dice, ¿y mi marido? Dice, tu marido ni se da cuenta. Dice, tu marido está en su mundo, ni se va a enterar que se ha publicado esta novela, porque tu marido lo único que quiere hacer es escribir. ¿Cuántas novelas inéditas tiene? Ya dice un montón, porque se dedica a escribir. Y dice, ¿y por qué se dedica a escribir? Dice, porque tiene una fortuna colosal de sus bisabuelos. Y como tú sabes, vivimos en ese castillo neogótico. Entonces dice, claro, tú vives ahí y como tienes tanta plata, él se dedica a escribir y a apoyarte. Dice, sí, dice, además es un vicioso. Dice, sí, es que a mí me encantan los viciosos, siempre me han encantado los viciosos y no los tranquilitos como tú, avaros, no total. Al final deciden, dice, bueno, entonces, y dice, ¿qué tal si publicamos otra novela? Dice, bueno, publicamos una novela, pero si me prometes ser fiel solo conmigo, porque ya te conozco. Entonces, el asunto llega de tal manera que un momento matan al verdadero, hace un crimen horrible, porque la mujer se queda encinta de él. Para no quedar... Entonces, igual, hay un asesinato horroroso en la casa. Un asesinato, porque el tipo, él le pide más manuscritos de él. Y ella no le quiere dar manuscritos. Dice, no te doy un manuscrito. Entonces él, como ya está siendo conocido, famoso, termina matándole a la mujer. Es decir, algo así como hizo Manson ahí en Hollywood, que le saque el bebé del vientre, es una matanza horrible, le mata al escritor y nadie sabe quién la ha matado. Entonces, este novelista que ya... que no tiene más manuscritos, porque además no pudo robar manuscritos, porque la mujer había escondido los manuscritos donde nadie puede encontrar. Los editores le dicen, bueno, otra novela, otro manuscrito. Entonces él dice, bueno, sucede que va a ese neogótico, a esa casa, y que está en venta y quiere comprarla. Y el que vende la casa dice, mire, esta casa es un poco un infierno. Todos los que han venido a vivir aquí no pueden vivir porque aquí se cometió un asesinato atroz. Y como es una familia antigua de 200 años, ¿qué crímenes no habrán cometido? Con los esclavas, con los esclavas. Es decir, que aquí hay un karma tal que es terrorífico. Ni se mete aquí. Y él dice, no, al contrario, dice dice, los únicos que pudieron vivir aquí es un grupo que trabajaba con la técnica de Grotowski, y con todo gritos y todo ese tipo de cosas, un grupo medio maléfico, algo así. Ellos sí se demoraron, hicieron una obra de teatro aquí y luego salieron y triunfaron en toda Europa con esa obra de teatro. Entonces él dice, yo alquilo la casa. Entonces él alquila la casa y claro, la casa está tal cual. Él empieza a vestirse con la ropa del escritor, que ya está muerto. Entonces él empieza a personalizarse del personaje. Y al final termina en un manicomio, termina loco el tipo. Entonces, cuando ya termina loco, hay la médica que se ocupa de él, publica la novela a su nombre, diciendo que ella ha publicado, que ella ha escrito esa novela, pero es la historia del loco que cuenta todo el crimen que él había cometido. Esa es la novela, que es una obra de teatro en principio, que ahora le estoy haciendo novela, y estoy fascinado con eso. Entonces, eso va a dar una novela. Y de esa novela, de pronto, me va a dar una idea para escribir una obra de teatro. O sea, el vaso comunicante. Sí, un vaso comunicante. Sí. Teatro, la novela, no sé qué es lo que va a dar. Claro. Pero en eso estoy, en teatro. Sí, bueno, no sé si algo más quieres preguntarme. Pues quería preguntarte, bueno, esto que hemos hablado antes de lo de esto de Miguel Hernández, ya. La novela, el teatro, la poesía, el dibujo, todos ellos, bueno, todos estos manos ya hemos visto, los personajes, los mundos. A ver, el mundo, yo diría que muchos
no son de ficción, sino que tus personajes son muy reales, ¿no? O tienen una especie, digamos, de referencia a una realidad, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente, porque, verás, soy actor, y soy un poco camaleón, en el sentido donde yo voy, nada es extraño para mí, me acoplo al medio, el medio que sea, salvo el ruido y la música, que eso no puedo soportar. Porque cuando voy a un bar, por ejemplo, quiero comer tranquilo, pero que ahí me ponga música, salgo pitando, no puedo, ¿no? Pero me acoplo. Entonces, como soy actor, y en actor siempre más o menos personificas un texto que has aprendido de memoria. Y a medida que vas diciendo el texto, te vas adentrando en ese personaje. Entonces, eso me pasa también con lo que yo veo, es decir, para que sea mío, tengo que apropiarme del elemento. Entonces lo hago mío. Es como si viviera mi propia historia. Tus cédulas espejo captan, o sea, se impregnan rápidamente. Nosotros hablamos aquí de cédulas espejo. Ya. Es una tontería, ¿eh? Ya. Por ejemplo, tú ves la actuación de una persona. Ya. Por ejemplo, últimamente me gusta mucho ver al teatro, ¿eh? Ya. Me he dedicado mucho del tema del arte, pero Ya. el teatro en los últimos años me ha sido una cosa que me ha dado una tranquilidad, me ha dado un tempo Ya. diferente, ¿no? De cara incluso a la locución, de cara a ver las cosas de diferente manera. Esos silencios, que me encantan los silencios, cosa que antes me aterrorizaban y tal, ¿no? Pero las células espejo son aquellas que tú ves una cosa, te queda tan impregnada que la mimetizas, la haces. La sientes. Claro, sí. Es un poco... Es, por ejemplo, como uno le impresiona mucho uno que va cojeando por la calle y llega un momento que hasta tú cojeas por la calle porque sí, claro. Entonces el medio donde entras, más o menos, si eres una persona sensible, inmediatamente, por ejemplo, vas a ver a un museo. Entonces, delante de la obra que estés, ya sea te vuelves importante en el momento que estás viendo una obra importante, o si es una obra pequeña, pero no pequeño en cuanto a calidad, sino en cuanto a dimensión, entonces ya te vuelves un poco jorobado, porque tienes que acercarte para ver el cuadrito, ya no te alejas, porque entonces ya hay el cambio de personaje se va haciendo. Y cuando yo escucho una historia, es como si me apersonalizara de lo que la otra persona me está contando. Y como me gusta preguntar cosas, soy muy preguntón. Y a veces puedo caer, le digo disculpa que pregunte, porque cuando yo conozco a una persona, le digo disculpa, pero ¿qué haces? Claro, puedo decir, ¿a ti qué mierda te importa? No me han dicho eso, pero empiezo a decir, bueno, ¿qué haces en Barcelona? ¿Cuándo viniste? ¿De dónde vienes? ¿Vienes de Colombia? ¿Y qué viniste a hacer aquí? Entonces voy indagando poquito a poquito, y de pronto les puede molestar. No, realmente es una... No, todo depende también de la persona, de si es abierta, si es cerrada, Claro, pues es lo que hablábamos antes, las conversaciones a veces fluyen. A mí me pasa, de que estoy con personas que parece que ya he estado toda la vida. Sí. Hemos retomado la conversación, pues hace... Sí, claro. O sea, no sé, no me siento incómodo, me siento como bien, ¿no? Ya, sí. Entonces, bueno, el preguntar también viene mucho en función del hilo, ¿no? De esa relación que tienes en un momento determinado, ¿no? Sí. Porque ahora estamos haciendo un poco de entrevista, pero claro, me interesa mucho ese mundo imaginativo, digo, claro, esta idea digamos, que además tiene como desenlaces inesperados, sí, ¿no? Esa idea de no te lo esperas, ¿no? Claro. Y además hay una cosa que efectivamente yo me personifico del elemento, lo hago casi mío, porque si no lo hiciera mío no pudiera escribir. Además le doy la versión que yo quiero, porque cuando tú ves una película dices las dos cosas pueden terminar de manera diferente. Entonces yo tuve un profesor un momento dado, un profesor de literatura, que
leíamos una historia y me decía, bueno, hagan el final que ustedes quieran. Entonces hacíamos el final que nosotros queríamos. Entonces, eso ya es un buen ejercicio mental para ver cómo, porque a veces te da rabia. Por ejemplo, cuando yo monté en Las criadas de Jean Genet, ya tú sabes, conoces la obra, entonces ahí Madame llega y muy triunfante, viendo a su marido que acaba de salir de la cárcel, sin alargar el texto. Claire y Solange le matan al final, la matan, pero no digo ningún texto más. Ella llega muy contenta, Claire le coge, le agarra una soga por aquí, la otra se monta sobre ella y hacen una escena de tal como le matan a Madame, que se dice que le matan en ese momento. No puede seguir viva. Entonces yo la mato, porque entonces me personifico de esa obra y le mato. Cuando hace 2 años monté la casa de Bernarda Alba en Sevilla, al fin mi sueño dorado hecho realidad, con un acento andaluz, y cuando cantaban, una maravilla. Además había una chica que viene de Huelva que tenía una voz pero divina, y además ese cantadito que ellos le hacen con el abanico, pero ni que Gades ni nada, sino una cosa muy natural, muy auténtica. Además de ahí, por primera vez le incluyo a Pepe el Romano. Pepe Romano está presente, porque digo, no puede Pepe Romano no estar. De Pepe Romano está desde el inicio de la obra estar presente. Entonces él está todo el tiempo, el Pepe Romano está ahí. Y cuando se va de amores con Adela, él está ahí. Se ve detrás de una sábana que están haciendo, está. Entonces, yo digo, no puede no estar. Haces presencia de las ausencias. Claro. Sí. Pero porque me interesa, porque es mi versión. Claro. Es mi versión. Entonces, cuando monté Yerma, igual Yerma termina matándole al marido, pero de una manera atroz. Bueno, entonces doy lo que yo quiero hacer, y cuando me personifico, entonces hablando de esas realidades que estamos hablando, es decir, que cuando ya hago lo que decía César, el escultor decía algo muy importante. Dice, mira, yo tengo cientos de cacerolas aplastadas en mi taller, pero el día que yo decida que esa cacerola, esa paila es obra de arte, va a ser, porque yo me he personalizado de esa obra. Muy bien. Entonces, eso me parece fantástico. Se personalizó de eso. Y bueno, es esa otra mirada, ¿no? O sea, eso lo hacía mucho Joan Brossa. Joan Brossa, por ejemplo, cogía algún objeto y le impregnaba una fuerza que hacía esa poesía visual que da, que claro, él decidía que eso, lo mismo claro, que César, ¿no? Claro. Entonces, es el valor que tenemos nosotros los escritores, o los hombres de teatro y los críticos, de decir, esto es porque defiendes lo que tú estás diciendo, porque dices, esta obra de Barceló me gusta, y otros te dicen, pero ¿por qué coño te gusta esto? Entonces tú dices, porque la forma, la perspectiva, la línea, el material que ha utilizado, el momento que lo hizo, y además puesto en esa esquina ahí es mejor que cuando estaba en la perspectiva aquí, es lo que pasa en el sol. Cuando tú ves de pronto ves algo que nunca habías visto, porque sucede que, por ejemplo, ese salón está oscuro, es por el momento. De pronto puede ser de noche, el sol viene por ahí, refleja ahí en el vidrio, y el sol te da una claridad que no te da esta claridad. Entonces tú dices, esa claridad me gusta. El tema de la luz es muy importante. Entonces tú defines, claro, la luz en la pintura. La luz en la pintura es la luz en el teatro. Y en la luz en el teatro, yo utilizo mucho la luz en el teatro. Por ejemplo, imagínate que cuando la primera versión que hice Las criadas en París, lo montamos en un sitio, era una cave, en un sótano, ¿no? Y utilicé
la luz que se utilizaba hace muchos siglos, puede ser, pero un sistema que lo encontré en Atahualpa, donde yo vivía, donde me iba, donde había electricidad, es un tacho, una cacerola grande, así, cacerola, en el fondo pones un espejo y adelante pones una vela. Te da una luz. Claro, así, eso se hacía. Entonces yo puse esa magia. Entonces eso puse así y daba una luz, una sombra, casi como las películas de el que hizo, ¿cómo se llama? El cineasta ruso, el que hizo el acorazado de Potemkin. Esas luces así, con Iván el Terrible así, pero esas luces te dan. Esas luces te crean una atmósfera. Claro. Sí. Es como el otro día, eso de Pedro Parado. La atmósfera que crearon en aquella historia, además, era... Bueno, entonces, las luces, me personifico de todo lo que tú estás diciendo, que casi que fueran mías las cosas, hasta tal punto que me han dicho que yo escribo biografía. Yo he dicho, mira, así sea biografía, que no es, he dicho, el momento que esté escrito ya no es biografía, porque ya no te pertenece. Claro. Es decir, yo no sé por qué tienen de decir que es biografía. ¿Dónde está el problema? El momento que está escrito, ya deja de pertenecerte, ya no es tuyo. El momento que tú escribes por ejemplo, yo he dicho a mucha gente que escribe poesía, le he dicho, bueno, el momento que tú das un poema a alguien y alguien te critica, le digo, cuidado, no te está criticando a ti, está criticando el poema, que ya no es tuyo. Has perdido ya entonces, cuidado, has perdido toda tu... Claro, entonces cuidado con la sensibilería de decir están criticando mi poema. Sí, el poema sí, pero no a ti. Entonces digo, por favor, apártate de eso y si no, pues no seas poema. Somos demasiado paternalistas en el aspecto de que queremos la posesión de todo hasta el final. Hasta incluso nos hiere que critiquen al poema porque como sentimos que es nuestro, ¿no? Claro, sí. Cuando realmente tendríamos que ser más desprendidos, ¿no? Dejar las absolutamente, sí.